Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio una vez más a esta clase de hermenéutica. Eh, Algunos todavía no me han enviado los deberes, así que pilas con eso ya. Pueden enviármelos. Si tienen problemas con el Classroom, que a veces he visto que hay algunos problemas, pueden enviarlos, pueden hacerlos y después me envían en PDF o en foto a mi WhatsApp personal. Así que para poder ir revisando y ir archivando también las notas. Así que, bueno, eso como indicación brevemente. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Bien? Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Bendito y amado Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, de poder aprender de tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que nos muestres tu voluntad, Señor, en todo lo que hagamos. Padre Celestial, sé tú, Señor, ayudándonos en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que queremos aprender. Padre Celestial, que siempre sea tu nombre glorificado en todo lo que hagamos. Señor amado, que no queremos hacer las cosas a nuestra manera, sino al contrario, queremos hacer las cosas que a ti te agradan. Guíanos, Señor, en rectitud y en justicia conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el precioso, santo y perfecto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, listos, mis amados hermanos, vamos a empezar. Un saludo para todos los que ya se conectaron, a los que no pudieron, pues después imagino que van a ver la clase grabada, pero lo importante es que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a compartir la pantalla justamente de la clase de hoy. Déjenme ver ¿dónde está? No sé qué pasó. A ver, vamos a ver. Inicio. ¿Dónde está? Aquí está. Eh, Espérame un ratito, se está cargando esto. Y ahí sí ya damos inicio. Homilética, hermenéutica, perdón. Vamos a avanzar, si no me equivoco. Mm, Muy bien, recordemos, ¿no? Lo que habíamos aprendido la semana pasada. ¿Se acuerdan cuáles eran las preguntas claves que nosotros siempre debemos de hacer al momento de hacer hermenéutica? ¿Quién me puede ayudar con las preguntas claves que habíamos aprendido la semana pasada que deberíamos de hacer al momento de hacer el análisis de un texto? ¿Cuáles serían? Bien, mi hermano Jonathan, ayúdanos por favor. Amén, pastor. Dale. A ver, las 7 buenas preguntas Ajá, eso es que bien. contribuyen para la salvación. ¿Sí? Ajá. Yes. Ya. Era el qué, que era el conocer el contenido de lo que se dice. El quién, era el conocer quién lo dice. El cómo, conocer de qué forma se lo está diciendo. Dónde, conocer el lugar que se está diciendo. Cuándo, conocer la época o momento en que se está diciendo. ¿Por qué? Conocer la causa por la que se está diciendo. Y el para qué, conocer el resultado que se espera tras lo dicho. Bien, muy bien, muchas gracias. Ujú. Recuerden bien esto, porque al momento de hacer hermenéutica siempre vamos a tener que tener en cuenta esas preguntas. Hermanos amados, bueno, al final les voy a dar una noticia para las personas que de pronto les interese, ¿no? Va a haber un taller. Esto sí ya viene aplicado para las personas que están aquí en el Ecuador. El día martes de la próxima semana va a haber un taller y estoy esperando solamente la confirmación para ver, va a ser gratis y es justamente para todos los siervos que quieran aprender. Y es en una iglesia de un pastor amigo mío. Así que bueno, ya les estaré comunicando. Muy bien, ahora sí, habíamos estudiado precisamente esto. Tenemos que ver
cómo cada libro tiene, se va desarrollando dentro de su contexto y cómo el contexto general de las escrituras siempre nos van a dar como resultado la interpretación correcta de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? No puedo tomar solamente un versículo o un libro o una parte y sacarla fuera del contexto del resto de la palabra de Dios. Siempre tengo que estar atento a lo que la Biblia me está diciendo en todo el consejo de la misma. Por ejemplo, nosotros no podemos simplemente irnos y tomar como literalmente un texto del libro de los Salmos, porque recordemos una cosa, el libro de los Salmos es un libro de canciones. Todos los salmos literalmente son canciones. Y si yo lo tomo literalmente sin analizar bien el contexto de lo que estaba sucediendo, puedo terminar convirtiéndolo en una herejía. Pasa lo mismo con el resto de los otros libros. No puedo simplemente coger un texto, un versículo, y asumir que la Biblia dice algo que no quiere, que no quiere decir. Siempre tengo que analizar los contextos, el contexto del lugar, el cómo, el por qué, el para qué, todas esas cosas, todas esas preguntas que ya habíamos analizado. Ahora, volviendo al tema, la Biblia se divide en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros. Eso es el compendio de lo que nosotros tenemos hoy en día, los 66 libros de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de un panorama general de las escrituras, tenemos que entender que se refiere a todo el libro en sí mismo. A pesar de que la Biblia es un contenido de 66 libros, todos los libros y cada uno de ellos tienen el mismo hilo conductor que nos va a llevar hacia lo mismo. El Antiguo Testamento es solamente un preámbulo de lo que mi Señor Jesucristo iba a hacer. El Nuevo Testamento es la profecía ya cumplida de todo. Hay una parte del Nuevo Testamento, bueno, del Antiguo y Nuevo Testamento, que nosotros lo vamos a ver como acontecimientos futuros. Por ejemplo, cuando ya se manifieste el anticristo o el tema de la gran tribulación, que son situaciones que todavía no nos han acontecido, pero que sabemos que van a cumplirse así como se han ido cumpliendo cada una de las profecías. El Antiguo Testamento enfatiza directamente la relación de Dios con el pueblo de Israel, directamente, porque en el Antiguo Testamento sí vemos ciertas señales que apuntan al carácter de Dios, refiriéndose a los pueblos que aún no perteneciendo a la raíz de Israel, pertenecen, de alguna manera Dios muestra su misericordia para con estos pueblos o con ciertas personas. Por ejemplo, en el caso de Rahab. Si alguien sabe quién era Rahab en el Antiguo Testamento, ¿nadie se acuerda? No. Bueno, Rahab era una mujer prostituta que ayudó a los 12 espías, bueno, a los espías que cuando entraron a Jericó para que ellos supieran, pudieran obtener la información que necesitaban al momento de que el pueblo de Israel iba a entrar en la conquista. Y a pesar de ser una mujer que era pagana, terminó convirtiéndose en parte del pueblo de Israel y no solo eso, sino que pasó a ser parte de la genealogía que llegaba hasta la línea de sangre de mi Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en cambio, enfatiza la relación de Dios para con la iglesia de Cristo. La relación siempre va a ser una relación, eh, una relación vertical. Cuando hablamos de vertical, cuando no hablamos de una relación vertical, o de nuestra relación con Dios, siempre tenemos que tener en mente la cruz, porque nuestra relación para con Dios es una cosa, pero nuestra relación para con el prójimo es otra. Y en ambos casos, siempre la una va a tener que ver con la otra. Cuando nosotros llevamos una buena relación con Dios, vamos a poder tener una buena relación con el prójimo. Siempre eso va a ser consecuente lo uno de lo otro. Es por eso que nosotros tenemos que entender bien el consejo de la palabra de Dios. No podemos
utilizar inclusive textos de la Biblia para de alguna manera justificar nuestro mal comportamiento. Y ya les voy a explicar qué quiero decir con eso. Pero fíjense bien en esto. ¿Alguien se sabe los 66 libros de la Biblia? ¿Conoce los 66 en manera ordenada, tal como nosotros los tenemos en nuestras Biblias? ¿Quién quiere dar la lección? ¿O decido yo quién da la lección? ¿Hay voluntarios? ¿O yo mismo? Andrés, ¿conoces los 66 libros de la Biblia en forma ordenada? En forma ordenada, no. En forma ordenada los del Antiguo Testamento sí, pero del Nuevo no. Ya, a ver, ayúdanos con los libros del Antiguo Testamento. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Ujú, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, ujú, Esdras, Nehemías, Esther. A ujú. ver, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, eh, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, fíjense bien en eso. Tenemos que nosotros conocer bien nuestra Biblia. Cuando nosotros llegamos al punto de conocer bien en dónde están ubicadas las cosas, podemos tener la facilidad de acercarnos directamente a ciertos textos para que nadie nos ande manipulando con lo que de pronto esas personas sí conocen. Es por eso que es muy importante que aprendamos los libros de la Biblia. En este caso, saber también que la Biblia se divide en libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Y si vamos un poquito más allá, los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como la Torá, son los libros que narran la ley. A pesar de ser parte de los libros históricos, muchos los han dividido, los han puesto en una sección aparte, como los libros de la ley, los 5 primeros libros, de ahí los siguientes libros, los libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. ¿Alguien tiene en claro lo que significa libro, profecía o profeta, o más o menos lo que implica esta palabra? ¿Quién? Mi hermano Leiber. ¿Qué significa profecía o profeta? Eh, Pastor, Mi hermana. em, yo le entiendo como profeta, alguien que va a descifrar el futuro, que va a indicar lo que va a suceder en el futuro. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo que el profeta era alguien que decía de parte de Dios algo. Ya, muy bien. Fíjense bien en esto, ¿ya? Tenemos los dos conceptos, porque hoy en día lamentablemente de alguna manera se ha malinterpretado esto. En el caso de los profetas de la Biblia, la palabra profecía literalmente significa, muy bien, mi hermana Mari, muy bien. El profeta era un mensajero de Dios. Cuando hablamos de profecía, la palabra profecía literalmente, tanto en la palabra en el hebreo como la palabra en el griego, las dos palabras implican lo mismo, hablar bajo inspiración. Y en este caso, directamente estamos hablando de la inspiración de Dios. Cuando hablamos de hablar bajo la inspiración de Dios, recordemos que los profetas no es que a ellos les parecía algo. ¿Cuál es la tarea como tal? La tarea de la semana pasada. La tarea de la semana pasada era hacer un estudio sobre el libro el texto de Mateo capítulo 17, si no me equivoco. Mateo capítulo, sí, Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21, para que puedan aplicar las palabras, o sea, las preguntas que habíamos aprendido la semana pasada. Esa era la tarea como tal. ¿Eh?
Y como ya les dije, ¿no? El profeta en sí mismo no era necesariamente una persona que adivinaba el futuro, que era una persona que, hablando bajo la inspiración de Dios, muchas veces sí podía revelar acontecimientos que aún no habían sucedido. El profeta tenía tres funciones. La primera era denunciar el pecado. La segunda era comunicar el mensaje de Dios. Y la tercera era, en algunas ocasiones, o comentar o revelar algo que iba a acontecer. Por lo general, no es que siempre eran buenas noticias, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Jonás, Dios le dice que vino palabra de Dios hacia Jonás y le dijo, ve y dile a Nínive, esta gran ciudad que ha pecado contra mí, que de aquí a 40 días va a desaparecer. No es que se le adivinaba o que se le daba buenas noticias cuando venía el profeta con el mensaje de Dios. La buena noticia siempre iba relacionada con algo que Dios quería decirle a su pueblo. Y en este caso, en el caso específicamente de Jonás, era un llamado al arrepentimiento. Por lo general, esa era la labor del profeta. La palabra de Dios nos dice, nos muestra que Juan era considerado por el pueblo como profeta, Juan el Bautista, y que por eso Herodes no quería matarle. Sin embargo, Juan nunca dijo no dio noticias de algún acontecimiento futuro. Él siempre estuvo denunciando el pecado y de hecho por esa razón murió. Él siempre estuvo confrontando y hablando, preparando el camino para mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que, bueno, teniendo en cuenta esto, vemos todos los libros, como ya les dije, el Antiguo Testamento, los 39 libros, tal como nos lo mencionó mi hermano Andrés. Y aquí vamos a tener algo claro con referente a la observación telescópica. Estas dos preguntas son claves. ¿Qué género literario estoy a punto de leer? ¿Y qué características generales tiene ese género? Cuando nosotros hablamos de género literario, como ya les había mencionado antes, justamente en la diapositiva anterior, vemos que en el caso de Génesis hasta Nehemías, estamos hablando de acontecimientos históricos, de Génesis hasta Esther, perdón, de acontecimientos históricos. En el caso de los libros poéticos como Job, Salmos, Eclesiastés y Proverbios y Cantar de los Cantares, vemos que la narrativa cambia. En el caso de los Salmos, Salmos es un libro de canciones, Proverbios es un libro de reflexiones. Eclesiastés prácticamente es un poema y Cantar de los Cantares es similar, habla de de una relación bastante pasional, por así decirlo. Sin embargo, dentro de ese cántico del libro de Cantar de los Cantares, vemos cómo de alguna manera va relacionado no solamente a lo que es la relación hombre-mujer, sino de la relación Dios con su pueblo. Eso tenemos que tenerlo en claro. Y el libro de Job, que también es considerado dentro de los libros poéticos, porque prácticamente, si lo analizamos bien, tenemos una poesía en el libro de Job. No es un libro histórico como tal. Y en el caso, los otros libros proféticos. Ahora, ¿por qué necesitamos identificar eh, los libros, cuál género literario es el que se aplica a cada libro? Porque si nosotros lo desviamos, no nos damos cuenta de a qué se refiere, podemos terminar cometiendo muchos errores. Ahora, acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. ¿Dónde estaba? Libro de los Salmos, capítulo 98, versículos del 1 al 3. Libro de los Salmos, capítulo 98, versículos del 1 al 3. Mi hermano Leibert, ayúdanos con la lectura, por favor. Amén. Dale. Salmos 98, del 1 al 3. Ujú. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo.
santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Amén. Amén. Si se dan cuenta de algo que nosotros tenemos que observar dentro de este texto. Para empezar, tenemos que darnos cuenta que esto es una canción. El salmista, en este caso, al momento de expresar estas palabras, al momento de escribir este cántico, empieza diciendo, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Fíjense bien en esto. ¿Cómo uno diría, viéndolo así a grosso modo, viéndolo así a breves rasgos, uno diría, alguien podría hacer una mala hermenéutica con referente a este texto? Y aquí vamos a encontrar un texto, por una pequeña palabra de este salmo, ya hay personas que quieren desvirtuar el consejo de la palabra de Dios, haciendo pensar que Dios de alguna manera es como nosotros, que hay cosas que a Dios se le olvidan. En el versículo 3 dice, se ha acordado de su misericordia. Y por ahí salen los ateos, ¿no? Hoy en día, y personas que quieren desvirtuar el consejo de la palabra de Dios. Dice, ¿no ves? Si la misma Biblia dice que a Dios se le olvidan las cosas, entonces, ¿cómo puede ser Dios si Dios se olvida de las cosas? ¿Cómo responderían ustedes a este tipo de argumentos? Si en algún momento se acerca alguien y de una nos topa este texto y dice, no, pero aquí dice la Biblia que a Dios se le olvida las cosas, porque aquí dice que se ha acordado de su misericordia. ¿Cómo creen ustedes que podrían defender el argumento bíblico para poder dar una buena respuesta y que no sea desvirtuado el consejo de la palabra de Dios? ¿Quién quiere contestar? Jonathan, ¿qué pensarías tú si es que alguien viene y te dice esto? Yo pensaría que, bueno, que como dice la Biblia, que el Señor es lento para airarse, pero es grande en misericordia. Pensaría que a eso se refiere. Muy bien, Andrés. Eh, Dios es, Dios es omnipresente. Ujú, Exactamente. O sea, entonces, por ende, Él siempre sabe y es soberano y siempre sabe lo que estamos pensando, incluso antes de que lo hablemos. ujú, muy bien. Pero ¿y por qué aquí dice se ha acordado? Interesante, ¿no? La pregunta. Y a veces ese tipo de preguntas, este tipo de cuestionamientos pueden hacernos de alguna manera, dejarnos en seco, dejarnos así con cierto tipo de dudas, de alguna manera, ¿no? No es que, y no es que esté mal que nosotros no sepamos algo, pero si no sabemos algo, siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Fíjense bien en esto, porque aquí el salmista no está diciendo que a Dios se le olviden las cosas, sino que está haciendo un énfasis en la misericordia de Dios. Cuando dice se ha acortado, vamos a verlo en otra traducción. A ver, aquí está mi, mi otra Biblia. ¿Dónde está? Ahí va. En TLA, traducción del lenguaje actual. Siempre es, como les digo, siempre es bueno tener varias traducciones de la Biblia. En el libro de los Salmos, Salmos capítulo 98, versículos del 1 al 3 dice, cantemos a Dios un nuevo himno. Él hace grandes maravillas con su brazo santo y poderoso.
venció a sus enemigos. Todo el mundo ha presenciado el triunfo de Dios. Nuestro Dios nunca se olvida de Israel, su pueblo amado. Los más lejanos lugares de la tierra han visto el triunfo de nuestro Dios. Fíjense bien cómo una pequeña frase puede de alguna manera cambiar el sentido total y puede darnos un mejor entendimiento al texto. Porque no es lo mismo decir Dios se ha acordado a decir Dios nunca se olvida. Tengamos en cuenta esto, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, siempre tenemos que tratar justamente lo que dice ahorita mi hermana Mari. Dice, ha tenido presente su amor y su lealtad. Versión Dios habla hoy. Muy bien, muy bien. Siempre es bueno tener en cuenta esto en diferentes traducciones para que de pronto a veces, como el lenguaje de la versión Reina Valera es un lenguaje a veces un poco más poético, más ¿cómo lo digo? Como más escogido de, al momento de traducirlo, es un mensaje bastante, un poquito más hasta antiguo. Hermanos amados, a veces hay palabritas que de pronto, o frases que de pronto no nos dan un buen entendimiento. Y es por eso que es necesario nosotros investigarlo de alguna manera, investigarlo a profundidad. Eh, Continuamos. El género narrativo. El autor cuenta una historia o acontecimientos con el objetivo de dejar una enseñanza. Cuando nosotros hablamos de un género narrativo, del género narrativo, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Es una historia, literalmente. Es un acontecimiento que ha sucedido. O sea, es un hecho que no puede ser negado, que tiene un respaldo de alguna manera, ya sea un respaldo arqueológico, un respaldo histórico, que de pronto muchas veces la gente no quiere aceptarlo. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que por lo general las personas suelen hacer al momento de querer desvirtuar el consejo de la palabra de Dios es tratar de negar la crucifixión y la resurrección de Cristo. No lo ven como un hecho histórico. Sin embargo, si nosotros solo utilizáramos la Biblia para demostrar ese hecho, nosotros mismos caeríamos en el error. Sabemos y tenemos la plena confianza de que la Biblia es la palabra de Dios, que nos da el conocimiento de Dios, de quién es Dios, pero al momento de defender el consejo de la palabra de Dios, también tenemos que utilizar otras herramientas. Y una de esas herramientas es el hecho de los argumentos históricos, o como lo dirían las personas que estudian de pronto, si es que hay alguien aquí que conozca un poco de leyes, sabe que hay algo que se conoce como el argumento pericial o las pericias o el estudio de acontecimientos. Un ejemplo claro. Si saben ustedes quién fue Cristóbal Colón, si están vivos, por favor responderán porque nadie dice nada y como tienen las cámaras apagadas, yo no sé qué están pensando. ¿Sí saben quién fue Cristóbal Colón? Sí, ¿no es cierto? Bueno, en la escuela nos enseñan eso, pero creo que la mayoría. ¿Alguien podría demostrarme científicamente que Cristóbal Colón existió? No, porque el método científico lo que hace es tratar de demostrar un acontecimiento o un hecho en base a la repetición bajo ciertas circunstancias o bajo ciertos, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. Bajo un experimento o bajo el control de ciertas cosas que yo tengo, poder repetir un hecho. Por ejemplo, la creación de un libro. ¿Cómo se crea el libro? Pues cojo y sigo el proceso que se hace para crear el papel, para crear la tinta, para después, obviamente, imprimir las letras. Eso es un acontecimiento que puede ser repetido, pero hay acontecimientos que no pueden ser repetidos. Por ejemplo, el hecho de saber que Cristóbal Colón nació. No se puede utilizar ningún argumento científico para demostrar el nacimiento de Cristóbal Colón o la existencia de Simón Bolívar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos demostrar eso? En base a lo que dicen los libros de historia, a la narrativa histórica.
Y cuando hablamos nosotros de género narrativo, nosotros tenemos que tener en claro esa parte. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son libros que nos dan un hecho narrativo de situaciones, de cosas que no se pueden repetir utilizando el método científico, porque es imposible que alguien pudiese hacer lo mismo que hizo mi Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros puede ir andando resucitando muertos o multiplicando panes o multiplicando peces. Pero sabemos que ese hecho aconteció y que sucedió bajo lo que escribe el narrador y cómo concuerdan los cuatro evangelios en la mayoría de sus historias. Ahora, si utilizamos solamente la Biblia, vamos a decir, no, pero es que esto no sucedió. Así que, por ende, necesitamos también buscar argumentos históricos de otras fuentes que no sean directamente cristianas. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, es uno de los acontecimientos más grandes y nosotros tenemos que estar claros en el argumento narrativo histórico. Yo les recomiendo que vean, hay una película que se llama El caso de Cristo. Se las recomiendo muchísimo. Véanla, analícenla y es una historia de la vida real, de un periodista que quiso precisamente hacer esto, desvirtuar la existencia o el hecho de la crucifixión y la resurrección de mi Señor Jesucristo. En el caso de la película que ya habían visto antes, la de Josh McDowell, ahí también pudieron ustedes observar que él también empezó haciendo algo similar, queriendo desvirtuar el hecho de la resurrección de Cristo. Sin embargo, los hechos, las pruebas, el argumento narrativo histórico no permite que sea desvirtuado ese concepto. Así que tengamos en cuenta eso al momento de estudiar la palabra. Continuamos. El género discursivo. El autor comunica conceptos de manera lógica y ordenada. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener bien claro al momento de que estemos escuchando predicaciones. Porque lamentablemente, hoy en día se tergiversa mucho algunos acontecimientos que nosotros podemos hallarlos dentro de la palabra de Dios. Y uno de los ejemplos más básicos y más claros es el famoso don de lenguas. Y se utiliza muchísimo argumento para tratar de alguna manera de decir que el don de lenguas es, ¿cómo lo diría? Que el don de lenguas es un acontecimiento sobrenatural y real que se da en las congregaciones, pero se lo hace de una manera muy desordenada. ¿Cuántos de ustedes creen que es real el don de lenguas? Les pregunto yo, ¿quieren responder ustedes? O decido yo quién responde. Mi hermana Anita, ¿qué sabe usted acerca del don de lenguas? Eh, Pastor, Cuénteme. bueno, yo tuve una experiencia porque asistí a una congregación y pues una vez una hermana eh, empezó a orar y para mí fue algo raro escucharle que hablaba en un idioma que yo no entendía. Entonces, eso fue para mí, como digamos, complicado porque no entendía cómo orando, eh, pues logró cambiar, no sé qué decía y pues eso nunca entendí. Y luego supe que era el don de lenguas, pero no sabía qué significaba y que ella tenía el don, pero no sé por qué. Muy bien, muy bien. Eso es una experiencia personal. Haber llegado a una congregación y que de pronto empiezan a hablar y lo defienden de una manera utilizando el argumento de la glosolalia, que bueno, ya estaremos explicando un poquito más de eso. Andrés, ¿tú qué piensas o qué has visto con referente a esto del famoso don de lenguas? Pues el don de lenguas, lo que yo tengo claro es que eran cuando alguien puede interpretar un idioma, o sea, son idiomas que uno no conoce. Por ejemplo, yo no sé japonés o no sé chino. Entonces, alguien que puede interpretar esos idiomas, más no como ahora saben decir Rabasai, hay cosas así que, Mm, o sea, que no son, o sea, que no vienen del don de lenguas. muy bien.
Bueno, si mi hermana Mari de pronto tiene, puede, escríbanos también su opinión para poder ir leyendo aquí en los comentarios, ¿no? En los mensajes. Jonathan, ¿qué sabes tú o qué has visto tú o qué conoces tú del don de lenguas? Igualmente, como decía Andrés, igual, pero, bueno, igual como la Biblia dice que se necesita un intérprete. O sea, si alguien está hablando en otra lengua, se necesitaría un intérprete para que pueda hablar al pueblo. Pero así, igualmente, yo he palpado en muchas congregaciones que igual como que hablan en otras lenguas, pero los demás no entendemos y pensamos igual que es de Dios. Ujú. Ya, muy bien. Mi hermano Leibert, ¿qué conoce del don Amén. de lenguas? Dele. Eh, El don de lengua, bueno, ya mi hermano Andrés, mi otro hermano también que ahorita, debe haber un intérprete, debe haber un intérprete eh, que, ¿cómo es? Que hable, ¿no? Por ejemplo, inglés, si en una congregación un gringo, dicen, ¿no? Entonces debe haber un intérprete, ¿no? Porque no, nosotros somos aquí lenguaje castellano, Ujú. entonces tiene que haber alguien que lo traduzca. Entonces, ese es el don de lengua. ¿No? Muy bien. Muy bien, mi hermano Oliver. Y mi hermana Mari nos comenta, ¿no? Nos escribe. Yo creo que Dios se puede manifestar de esta forma siempre que alguien reciba la palabra, hacer claro un mensaje diferente al nuestro, a nuestro idioma. Fíjense bien en esto, y está bien todo lo que ustedes respondieron. De pronto, algunos tienen un poco más de conocimiento sobre eso. Recuerden esto. Cuando nosotros vamos a hablar de algo, mi hermana Flor también nos pone, es la capacidad dada por el Espíritu Santo de orar, alabar o hablar a Dios en un idioma desconocido de aquel que lo habla, pero debe de existir un intérprete. Todos concordamos con eso. Muchas gracias, mi hermana Flor y mi hermana Mari. Fíjense bien en esto, en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nunca se menciona que alguien haya hablado en lenguas. Pueden leerlo, revisarlo y de pronto si yo estoy equivocado, por favor, dígame, pastor, aquí dice que Moisés hablaba en lenguas o que Isaías o que Elías o Daniel o quien sea hablaba en lenguas. En el Antiguo Testamento no aparece el don de lenguas. Esta doctrina del don de lenguas aparece en el Nuevo Testamento a raíz de la venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 2. Sin embargo, se menciona en algunas partes. Pero hay tres palabras en griego para referirse al don de lenguas. La una palabra es glosa, que literalmente la palabra glosa significa idioma, ¿ya? La segunda palabra que de pronto también vamos a poder identificar es la palabra heteroglosos, que quiere literalmente decir, se compone de dos palabras, que glosos viene de la palabra glosa, que significa idioma, y heteros, que significa diferente. Por eso también hay otra palabra que es heterodidascalia, que quiere decir doctrina diferente. La palabra heteros significa algo distinto o diferente. En el caso de heteroglosos, está hablando de un idioma totalmente distinto o diferente al que una persona comúnmente habla. Y la última palabra es la palabra dialectos. ¿Qué quiere decir? Dice que es de donde sale el término que nosotros conocemos como diálogo. No hay más palabras. No existe la glosolalia, no existe la heteroglalia y muchas otros términos que hoy en día utiliza la gente para tratar de defender esto. Esto no tiene nada que ver. Cuando nosotros hablamos por ejemplo, de hablar en lenguas, ya les explico precisamente qué tiene que ver el don de lenguas con la clase de hermenéutica. Cuando hacemos una mala hermenéutica, un mal estudio de la palabra de Dios, podemos terminar metiendo o añadiendo cosas que no quieren decir la palabra de Dios. Lo que se conoce como ¿cómo es? Se me fue. Eh, ya les había explicado esto. Era, se me fue el término. Se fue el término de la palabra. Es el Eisegesis. eisegesis. Muchas gracias. Entre exégesis y eisegesis, muchas gracias, Andrés. De verdad no sé, se me puso en blanco el disco duro. Ya, muchas gracias.
Sí, cuando hablamos de eisegesis, estamos hablando precisamente acerca de esto. Dale un sentido o añadirle cosas a la palabra de Dios que en realidad no existen, que en realidad el texto no tiene nada que ver con eso. Nosotros estamos claros que en este ejemplo, que es uno de los más conocidos, que no aparece una parte en la que se diga que el don de lenguas es un idioma solamente para hablar entre Dios y nosotros. Cuando alabamos a Dios, sí, la palabra dice que cuando alabas, cuando hablas en lenguas, es para Dios, pero siempre tiene que haber alguien que interprete. Entonces quiere decir que si estoy hablando en lenguas, siempre tiene que haber alguien que entienda esa lengua para dar a conocer ese mensaje a las demás personas. Lo vemos en el libro de Hechos cuando el apóstol Pedro y los discípulos empiezan a hablar en lenguas. Lo vemos que hay un fenómeno similar en el momento en el que está Pedro en la casa de Cornelio y dice que ahí también hablaron en lenguas. Y lo vemos también cuando Pablo lo menciona a la iglesia de Corinto. Pero nunca vemos que más allá de eso, o en otros textos, que se hable acerca del don de lenguas. No vemos que otras personas lo hayan hecho. Pablo dice que si hay alguien que podría jactarse de hablar en lenguas sería él mismo, porque él hablaba en lenguas, pero no dice que hablaba en lenguas inventadas o que nadie entendía. ¿Por qué Pablo dice que él hablaba en lenguas? Porque él era una persona muy preparada, muy estudiada. Y él hablaba en griego, hablaba en la lengua romana, conocía la lengua romana, hablaba arameo, hablaba hebreo. Y en el caso de la iglesia de Corinto, ahí Corinto era un puerto donde llegaban de diferentes naciones y él conocía varios de los idiomas que se hablaban en ese entonces. Así que era una persona, lo que hoy se conoce como una persona que es políglota, una persona que habla muchísimos idiomas, sabe muchísimo, pero para eso se necesita estudios. O sea, él sí tenía de qué jactarse, pero él no lo mal utilizaba. Y esto precisamente era, ¿por qué Pablo hace énfasis en esto en la iglesia de Corinto? Porque precisamente a Corinto, por haber sido un puerto muy comercial, llegaban diferentes personas de diferentes nacionalidades y se necesitaba conocer varios idiomas. Por eso necesitamos estar claros en esto. ¿Sí? El género poético, el autor utiliza un lenguaje figurado para expresar sus ideas. Dentro de los evangelios nosotros podemos ver también algo similar al género poético. Por ejemplo, cuando mi Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Eran historias o historias que él contaba para dar un ejemplo espiritual utilizando como referencia casos del diario vivir o específicamente casos de alguna persona. Una de las parábolas que nosotros más conocemos, ¿se han fijado que ustedes que en las parábolas, por lo general, mi Señor Jesucristo dice, y el reino de Dios es similar a tal cosa? Y hace una comparación directamente, pero estaba dando un sentido totalmente espiritual. El reino de Dios es similar a un novio que estaba celebrando sus bodas y había 10 mujeres vírgenes que lo estaban esperando. Sale la parábola de las 10 vírgenes. Pero estaba dando un ejemplo terrenal para dar una explicación espiritual. Por lo general, ¿no? Es a lo que es un lenguaje en sentido figurado, lo que ya les había mencionado también en el libro de los Salmos. El género profético. El autor utiliza el lenguaje simbólico para anticipar o revelar de antemano algo que Dios va a hacer en el futuro. Cuando hablamos de género profético, también tenemos que entender, si bien es verdad que la Biblia nos habla muchísimo acerca de profecía, el enfoque no es solamente eso. ¿Han visto predicadores que tienen años, pero años, y que solamente hablan de profecías? En alguna ocasión vino, cuando yo era parte de la iglesia bautista Betania, se acercó a donde mí un hombre que dijo él ser profeta y su hija profetiza. Y me mencionaba algo. Me dijo, de aquí a 6 meses, todo el sur de Quito, la ciudad de Quito, va a desaparecer.
Dios me lo dijo. En 6 meses todo el sur de Quito va a desaparecer porque ahí están viviendo en pecado, porque es el sector más peligroso y no sé qué más me dijo. Pero me llamó mucho la atención, porque la palabra del Señor hace una advertencia acerca de los profetas y uno tiene que estar muy claro acerca de esto. Cuando hablamos de profetas, tiene que ser personas que hablen bajo la inspiración de Dios. En el libro de Deuteronomio, sí, muy claro, mi hermana Flor. Hay que tener mucho cuidado con la gente que dice, es que Dios me dijo, o es que yo soñé. Y la Biblia nos advierte acerca de esto. Ayúdeme, por favor, mi hermano Andrés, ayúdame con Deuteronomio capítulo 18, versículos desde el 18 hasta el 22. Deuteronomio 18, del 18 al 22. Ajá. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Muy bien. Fíjense bien en esto. Una de las primeras advertencias que hace mi Señor, primero que nada, aquí había una profecía. Cuando dice en el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará con todo lo que yo le mandaré. Ese versículo se refiere, es una profecía directamente que apunta a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando le dice a Moisés esto precisamente, de que les va a levantar un profeta de en medio de su pueblo, se refería al Hijo de Dios, se refería a mi Señor Jesús, porque él dice que les hablaré. Si ustedes se fijan bien en el Nuevo Testamento, esto concuerda directamente con lo que cuando mi Señor Jesucristo estaba hablando. Eh, Cuando mi Señor Jesucristo les decía algo, les decía, yo no hablo las palabras porque de mí mismo, yo hablo lo que el Padre me envió a hablar. Y cuando hace el énfasis de que va a venir el Espíritu Santo, ahí él también dice, él no les va a hablar de su propia cuenta, sino que lo que yo les dije les va a recordar, porque yo les he dicho lo que mi Padre me mandó a decirles. Ese era el énfasis de mi Señor Jesucristo. Pero también dejen claro esto, dejen claro algo. Dice, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, en mi nombre yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hay una advertencia. Yo les animo a que si pueden vean el programa del día viernes de las 8 de la noche de la semana pasada, que justamente estaba hablando acerca de esto, de los famosos profetas. Eh, Mi hermano Jonathan, ayúdame por favor con Jeremías, Ah, pues sí. Jeremías 23, 16. Déjame ver. Jeremías 23, 16, sí, por favor. Jeremías 23, 16. Ajá. Amén, pastor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Lo que decía justamente mi hermana Flor. Mucho cuidado con con esa gente que dice, Dios me dijo, porque hoy en día se ha utilizado estas frases de que Dios me dijo, o Dios me dio una visión, o Dios puso en mi corazón esto, cuando no tiene nada que ver con Dios.
Personas que se jactan de decir que están hablando bajo la inspiración de Dios o bajo la visión de Dios. Y cuando algo no sale bien, entonces, por ejemplo, yo les digo, mi hermana Flor, usted en el lugar donde está va a recibir, Dios me ha dicho que va a recibir $1 millón. Y dicen amén, y todo el mundo se emociona, y gloria a Dios, $1 millón. Y ahí sí, no, acuérdese del diezmo, porque acá necesitamos. Y no se debe ser solo el diezmo, sino mucho más. Y empieza una manipulación. Y personas que dicen, no, 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 es que si tú quieres un milagro grande, así de grande, debe de ser tu ofrenda. Y tú, a ver, ¿tú cuánto tienes? Y empiezan de alguna manera, es que Dios me ha dicho que tú tienes algo que quieres darlo a la iglesia. Y empieza una manipulación de las emociones, de los sentimientos e incluso de las personas. Y tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios, lo que acaba de leer Jonathan, nos hace esta advertencia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Mucho ojo con eso, porque cuando las cosas no se cumplan, muy bien, mi hermana Mari. Mateo 24, 4 y 5, cuando hace una advertencia a personas que vienen a engañar y que incluso dice que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mucho cuidado con eso, porque las falsas esperanzas, las predicaciones, ustedes se fijan bien, que no te hablan del arrepentimiento, no te hablan de la comunión con Dios, no te hablan de los atributos de Dios, no te enseñan a querer, a estar motivado a servirle a Dios, sino que te hacen que tengas una mentalidad solamente en las cosas materiales. Es que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar el carro, Dios. Y la gente, por ignorancia, por no conocer verdaderamente cuál es el mensaje de la palabra de Dios, terminan creyendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque escucharon vanas esperanzas, lo que dice aquí el profeta Jeremías, literalmente. Más adelante, en los versículos 25 en adelante, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Cuidado con esa gente que anda muy soñadora y no se despierta todavía. ¿Hasta cuándo esto estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice, y como martillo que quebranta la piedra? El mensaje de la palabra de Dios tiene que ir enfocado en eso. Por eso ustedes tienen que ser muy atentos a lo que les están enseñando. Y la única manera de poder diferenciar una prédica de sana doctrina es cuando ustedes conocen bien lo que es la sana doctrina o que es la sana enseñanza. Porque si se fijan bien, el versículo 28 dice, el profeta que tuviere sueños. Y hay algunos que andan contando sus sueños, hay algunos que andan contando sus visiones, hay algunos que dicen, y cuando las cosas no se cumplen como ellos dicen, como ellos han profetizado supuestamente, la excusa más burda que pueden dar es que no tuviste suficiente fe. Es que Dios te iba a dar eso, pero como no tuviste fe, ya no se te cumplió y quedas pateado. Y las profecías engañosas de estas personas terminan dañando el corazón del pueblo. Las falsas visiones. No, es que tú no compartes la misma visión que yo. No, es que yo no tengo que compartir la visión de un hombre, yo tengo que compartir la visión de Cristo. Es necesario que tengamos en cuenta esto. ¿Sí? La observación telescópica nos anima a hacer tres cosas básicas. Leer todo el libro de corrido para saber de qué habla el autor de este libro y anotar una frase que resuma el tema principal del libro. Ejemplo, cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, nosotros vemos que
el Evangelio de Marcos es uno de los libros más cortos de la Biblia. No el más corto, pero sí uno de los libros más cortos, porque tiene apenas 16 capítulos. Pero ¿cómo podríamos nosotros resumir el Evangelio de Marcos? ¿O cuál es la perspectiva que tiene Marcos al momento de escribir esto? Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice mi hermano Leibert? Marcos capítulo 1, versículo 1. Amén. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Fíjense bien en esto. Con esta frase ya podemos resumir todo el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos hace un énfasis claro en quién es Jesucristo. Si bien es verdad, el mensaje del Evangelio se compone del hecho de saber que Jesús, siendo Dios, dejó su trono de gloria, vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día, tal como lo expone el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Pero aquí Marcos lo ve desde otro enfoque. No es que se contradiga, sino que hace un énfasis un poco más general. Para Marcos, la noticia del Evangelio o las buenas nuevas que tienen que comunicar se centran en esto, que el Evangelio es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mi hermana dice, Jesús es el siervo, el Hijo de Dios. Muy bien. Cuando nosotros tenemos en claro esto, no que solamente Jesús es un hijo de Dios, como algunas religiones falsamente lo enseñan, sino que Jesús es el Hijo de Dios, el único, el unigénito. Juan lo expresa en Juan 3:16 cuando menciona que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros lo vemos aquí, el Marcos complementa esta enseñanza. Si ustedes leen todo el libro de Marcos, todo el Evangelio de Marcos, del 1 al 16, que si lo leen así solamente de corrido, pueden leerlo alrededor de una hora, pueden demorarse, leyéndolo así de corrido, sin subrayar, sin hacer énfasis en nada, sino simplemente leerlo de corrido. Se van a demorar alrededor de 45 minutos a una hora. Pero si ya lo empiezan a estudiar con detenimiento, Marcos hace un énfasis claro en que Jesús es el Hijo de Dios y no solamente el Hijo de Dios, sino que Jesús es Dios mismo. Es por eso que nosotros tenemos que tener en claro. Cuando nosotros vemos hablamos de observación telescópica, vemos que podemos leer todo el libro de corrido, pero una vez que ya lo hayamos leído de corrido, tenemos que centrarnos en cuál es el enfoque que el autor de ese libro está dando a ese libro. Y en este caso, Marcos lo menciona de esta manera. Y anotar una frase. Hay versículos que nos van a resumir todo el libro. Por eso es muy importante que conozcamos y que leamos con detenimiento, pero también con sabiduría, para poder discernir lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Yo les hacía mención este domingo en la prédica. La historia de Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Es una de las historias que yo he predicado, no sé, 1 millón de veces, no estoy seguro. La he predicado muchísimas veces. Pero el otro día escuchaba una predicación del pastor Miguel Núñez, un siervo de Dios que, wow. Y cuando escuchaba la predicación, a pesar de que él dijo muchas de las cosas que yo mismo he predicado, Dios me dio una palabra nueva, fresca, haciéndome reconocer cuál es la posición en la que Dios está, porque Él es Dios. ¿Y cuál es mi situación? ¿Cuál es mi posición? Y una de las frases que más caló a mi corazón era precisamente el hecho de saber que muchos de nosotros, cuando no sepamos qué hacer, cuando no tengamos una idea clara de qué decisión tomar o de qué puedo hacer en la situación que estoy atravesando, en los problemas que yo estoy teniendo, o qué podría hacer en diferentes casos, por lo menos sí tengo una idea clara. Tengo que tenerla siempre. Cuando no sepas qué hacer, por lo menos ya sabes a quién acudir. Y no es el pastor,
es Dios. Y lo vemos en el Evangelio de Marcos, cuando Jairo se acerca a donde mi Señor Jesucristo. Señor, mi hija está gravemente enferma. Ven y pon tus manos sobre ella para que viva y sea salva. Lo vemos en la historia cuando la mujer con flujo de sangre dice que escuchó hablar de Jesús y dijo, si me acercara y tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Vemos el sentir de esto, el saber quién era Jesús, quién es Jesús para nosotros, quién era para ellos. El saber que puedo acudir directamente a Él cuando nosotros estemos, no sé, cuando nosotros no sepamos qué hacer. Lamentablemente hoy en día la gente le tiene más confianza al predicador o al pastor antes que a Dios mismo. Y vemos iglesias que son totalmente dependientes de los pastores, de los predicadores, de las personas, cuando en realidad nosotros tenemos que aprender a ser dependientes de Jesucristo. ¿Sí? Continuemos. Leer todo el libro por segunda vez, una vez que ya lo hemos leído de corrido, que ya hemos visto el enfoque central que el autor quiso darnos, y ya pudimos ver alguna frase que resuma todo el libro, tenemos que leer todo el libro por segunda vez. La pregunta clave: ¿qué pistas dejó el autor de cómo organizó el libro? Y anotar las secciones principales del libro y ponerle un título. Recuerden esto: interpretación solo hay una, pero la aplicación sí puede variar dependiendo de cada persona. Cuando hablamos de interpretación, ¿qué es lo que el autor quiso decir en este libro? Pues entonces esa sí solamente hay una. Aquí, lo que les mencionaba, Marcos capítulo 5, la historia de Jairo y la mujer con flujo de sangre. En esa historia, nosotros sabemos cuál es la historia y sabemos cuál es la interpretación correcta de la historia. Marcos estaba hablando de la situación que aconteció en ese momento, lo que pasó con Jairo, lo que pasó con la mujer con flujo de sangre. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos claro cuál es la historia, podemos ir detalladamente leyendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que la historia mismo me hable a mí de qué yo tengo que hacer, o a quién yo puedo acudir, o de cómo puedo aplicarlo esto a mi vida. De pronto yo no tengo una hija que esté gravemente enferma, pero me centro en el versículo 36 cuando dice: no temas, cree solamente. Ese es el sentido de todo esto. El poder escudriñar la palabra de Dios tiene que tener como propósito conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, sabemos que en Él podemos encontrar refugio, esperanza, salvación y vida eterna. Irle poniendo ciertos versículos, ahí empezamos nosotros a hacer homilética. Cuando nosotros hemos estudiado ya bien la historia, hemos estudiado bien ese pasaje de la palabra de Dios, ya leímos el libro por completo. Ahora vamos a leerlo por segunda vez y vamos a ir deteniéndonos. Vamos a ir viendo cómo el autor organiza estas cosas. Cómo vemos que hay ciertas secciones donde Jesús estaba hablando de una cosa y parecería que después cambia el tema para hablar de otra cosa. Eso no es así, sino que a veces nosotros, como estamos acostumbrados a leer por capítulos y versículos, no nos damos cuenta que las historias van de corrido. Ahí mismo, el Evangelio de Marcos, nosotros vemos en el capítulo 2, los versículos del 23 en adelante, del 23 al 28, habla de que los discípulos de Jesús estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Pero en el capítulo 3 vemos que empieza hablando de que había un hombre que en la sinagoga estaba con la mano seca. Y uno pensaría que son dos acontecimientos diferentes, pero no. Esto estaba sucediendo el mismo día de reposo, el mismo día que les criticaron a los discípulos por estar recogiendo espigas y comiendo. Ese mismo instante, ese mismo momento, cuando termina de hacer eso, se dirigen a la sinagoga y Jesús se encuentra con este hombre que tenía la mano seca. Y eso era lo que les molestaba a los fariseos. O sea, no solamente se conforma con de permitir que sus discípulos coman en el o recojan espigas en el día de reposo, sino que encima de todo viene acá y hace un milagro en el día de reposo. Y no respeta el día de reposo. En sus materiales, no sé si me trabó esto. Aquí.
En su material ustedes van a encontrar en la página número 11, van a encontrar dos ejercicios, en el literal B y en el literal C. Bueno, desde el literal A. Ustedes pueden identificar en el literal A, pueden ir anotando lo que ya les habíamos visto, género narrativo, género discursivo, género poético, género profético. Pero en el literal B van ustedes que aplicar esto. ¿De dónde van a sacar esto? Pues de la carta a Filemón. Van a identificar el tema principal. ¿Por qué la carta de Filemón? Porque la carta de Filemón es uno a Filemón es uno de los libros bastante cortitos como para poder analizarlo. Esto lo van a hacer para la siguiente semana. Filemón. ¿Dónde está Filemón? Vamos a ver. Aquí está Filemón. El de Timoteo. Filemón tiene un solo capítulo, ¿no? Solamente son 25 versículos. Van a estudiar la carta a Filemón y van a hacer este ejercicio, justo lo que les acabo de mencionar hace un momento. La primera vez que lo lean, van a leer todo el libro de corrido, van a hacer esta pregunta de qué habla el autor de este libro y van a anotar una frase que resuma el tema principal del libro. ¿Ya? Eso lo pueden hacer en sus materiales, después de ahí me lo envían como ustedes gusten, ya sea al Classroom o al WhatsApp, como ustedes gusten. Y por cierto, a los que ya me entregaron los deberes, felicidades, están bastante claros, muy bien el enfoque que pudieron darle. Y la segunda vez, en el literal C, en sus materiales, en la página 11, ustedes van a hacer precisamente esto, van a indicar las divisiones principales del libro. Y ahí está clarito, ¿no? Ya está separado hasta por títulos, o sea que ya no es que tienen que hacer tanta cosa. Así que pilas con eso ya. Eso queda de tarea para la próxima semana. Continuamos. La observación microscópica tiene como objetivo entender los detalles del libro. Y aquí sí van a necesitar, cuando se trata de hacer observación microscópica, sí van a necesitar no un microscopio literalmente, pero sí un buen diccionario. O si es que tienen la facilidad, yo sí les recomiendo, traten de adquirir el Libronix. O hay un programa que se llama eWord, si no me equivoco, que es así mismo, similar a Libronis. Tiene recursos, cualquier cantidad de recursos. Y si de pronto no se manejan tan bien con la tecnología y prefieren, como yo, que prefiero tener el libro físico, pues yo les recomiendo, ya sea el diccionario Holman de la editorial Holman, pueden escoger o el Strong, que es muy bueno, o busquen un buen diccionario bíblico para que ustedes puedan tenerlo como herramienta cuando vayan a estudiar el consejo de la palabra de Dios. Acérquense a la palabra de Dios, escudriñenla, pero escudriñenla bien. Cuando no hay alguna palabrita o alguna cosa que ustedes no entiendan, vayan, no se queden con la pica. Vayan y revisen en otras traducciones, revisen en los diccionarios, busquen en internet. Hoy en día el Strong inclusive está en internet, en la página de Biblia Todo, si no me equivoco. Cuando hablamos de observación microscópica, tenemos que fijarnos en los detalles. Perdón, déjenme quitarme de aquí porque estoy estorbando. Ahí sí. Ejemplo, ¿qué pueden observar ustedes en estas dos imágenes? Andrés, márcame una diferencia entre las dos imágenes. ¿Qué puedes observar que sea diferente entre las dos imágenes? Yo le veo al perrito ahí, a la parte superior izquierda, como que está mirando de frente en la primera y en la segunda está hacia un lado mirando. Muy bien, perfecto. Mi hermana Anita, ¿alguna diferencia que encuentro entre las dos imágenes? No veo, ¿No se ve? ¿Sí se ve? ¿No se ve? no, casi no veo diferencia. Ya, mi hermano Jonathan.
A ver, yo veo a Superman, digamos, en la primera imagen está sonriendo y en la segunda está sonriendo y tiene la lengua fuera. De pronto está cansado, está con la lengua afuera. Muy bien. Mi hermano Ujú. Leibert. No encuentra ninguna diferencia. Amén. Sí, Amén. A ver. No le vi una diferencia, pastor. la hermana Este Itadela. niño de Superman Ajá, está con los dientes, o sea, está riéndose y en la otra está sacando la lengua. ya. Listo, mi hermano Leibert. Leibert. Y también mi hermana Flor, por favor, si nos... Ah, sí. Mi hermana Mari nos dice, el gato diferente, miraba el perrito, la lengua de Superman, entre otras. Sí, el gato. Yo no me fijé en el... Ah, sí, hay un gato. Y el uno se está riendo. El pollito o el pato están También está la mirando. antenita, la Perdón. antenita del carro, la antenita del carrito. Sí, También está destruida acá también. a un lado, la otra no. Sí, muy bien. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de observación telescópica, justo lo que dice también mi hermana Mari, el pollito o pato o pájaro, no sé, que está ahí al lado del balón de fútbol, en la una imagen está mirando hacia el balón, en la otra imagen está mirando hacia el otro lado. Sí, hay algunas, ¿no? Algunas cositas en las que se diferencia, pero para poder nosotros darnos cuenta de esas diferencias, tenemos que fijarnos en los detalles más pequeños. A eso se refiere con observación telescópica, microscópica, perdón. Porque cuando hablamos de un microscopio es para ver objetos que son, una ventana tiene 4 cuadritos y la otra no. Ve, esa no me había dado cuenta. Una ventana tiene 4 cuadritos y la otra no. Así, ve. Justamente, y la otra es como tiene como manijitas, como una puertita más o menos. Muy bien, mi hermana Flor. Excelente. Fíjense bien en esto. También en la alcantarilla, si se fijan bien, la alcantarilla en la una tiene 2 columnas de rejas y en la otra es una sola columna de rejas. ¿Sí? Ese tipo de detalles son los que pueden hacer la diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, viéndolo en un contexto un poquito más amplio o en una historia un poco más amplia, nosotros podemos observar que la historia de David, del rey David, se cuenta en dos partes de la Biblia. En Primera de Samuel, en los libros de Primera y Segunda de Samuel, y en el libro de Primera de Crónicas. Pero solamente en Segunda de Samuel se menciona el pecado que él cometió con Betsabé. Y en Crónicas ya no se menciona el pecado con Betsabé. Algunas personas utilizan eso como para decir, no, es que la Biblia tiene errores, por eso no se cuentan las historias. No, sino que el autor del libro de Crónicas, los escritores del libro de Crónicas, no mencionaron eso. Y de pronto también puede haber un sentido espiritual en ese aspecto, porque Dios no es de los que les encanta andar echando en cara los pecados que ya cometiste. Si ya te arrepentiste y pediste perdón a Dios, pues obviamente dice la palabra del Señor que Dios toma tus pecados y los echa a lo más profundo del mar. Así que tenemos que tener en cuenta eso cuando estudiamos la palabra de Dios. Hay pequeños detalles que pueden hacer la diferencia al momento de nosotros hacer hermenéutica para posteriormente compartir el mensaje del Evangelio. Creo que les he hablado mucho del libro de Marcos, pero es uno de los libros que a mí más me encanta. Por ejemplo, acompáñenme por favor en sus Biblias a Marcos, capítulo 1, versículos 40 y 41. Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Yo lo voy a leer y ustedes me van a decir los pequeños detalles que ustedes pueden observar en esos dos versículos. Dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo,
quiero, sé limpio. Ahora, ¿qué detalles ustedes pueden observar dentro de esta historia? En estos dos pasajes. Fíjense bien en esto. ¿Quién quiere contestar? O decido yo. Las hermanas, mi hermana Flor y mi hermana Mari, que de pronto no pueden hablar, pues pueden, a través ahorita que no pueden tener el micrófono abierto, pues pueden escribirlo ahí, por favor. Fíjense bien en los pequeños detalles. Leibert, cuéntanos, ¿qué detalles puedes observar en estos dos versículos? No sé, a mí me impresionó ese que dice, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 40. Vino él un leproso, Ujú, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, ujú. puedes limpiar. Esta palabrita, si quieres. Muy bien. ¿Por qué te llama la atención? Es una manera de que, no es así rogándole o obligación, ¿no? No, si quieres, y si quieres. Muy bien. Muy bien observado. Fíjense bien en esto. De aquí nosotros ya podemos empezar a preparar un mensaje solo de estos dos versículos, teniendo en cuenta todo el contexto, ¿no? No es que solamente de esos dos versículos podemos sacar una prédica y hacerla de una manera irresponsable, pero aquí ya podemos ir hablando de una de las cosas más importantes. Cuando te acerques a Dios, primero tienes que reconocer algo, que es Dios quien hace su voluntad. Porque este hombre pudo haberse acercado y hacer como se hace hoy en día en muchas iglesias, ¿no? Señor, me acerco a ti y por ahí, no sé si ustedes saben quién fue Julio Melgar, un cantante cristiano muy famoso, el que escribió algunas canciones. Pero bueno, cuando él estuvo enfermo con cáncer, el, hubo personas dentro del medio del ámbito de las personas, de los cristianos, de los cantantes cristianos, que dijeron, que orando por él dijeron, Señor, hoy declaramos que hay sanidad sobre Julio, y por ahí salió Cristín de Clario y dijo, y no aceptamos un no por respuesta. Fíjense bien la actitud de esa mujer y a la actitud que de verdad debería de tener una persona que se acerca a Cristo. Señor, si quieres. Muy bien. Mi hermana Mari nos dice, se sometió a la voluntad y a la autoridad de Jesús. Muy bien. Mi hermano Jonathan, aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Es espectacular, porque justo lo que dice mi hermana Mari y mi hermana Flor, el leproso en su condición no se acerca decretando, declarando, desatando, ni desatando el demonio de la enfermedad, ni el demonio de la lepra, sino que acepta la voluntad de Dios, reconociendo, Señor, si quieres. Y de hecho, yo di una prédica hace algún tiempo atrás, que creo que está en mi canal de YouTube, que se llama literalmente así, Señor, si quieres. Creo que fue la primera prédica que saqué yo en mi canal de Conectados TV. Pero bueno, ¿quién más? Jonathan, ¿qué nos puedes decir de estos dos versículos? ¿Qué parte te llamó la atención? Yo pienso que también estaría en el versículo 40, cuando dice, y vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, dice. O sea, el leproso estuvo rogándole al Señor también y humillándose. Muy bien. ¿Con qué versículo tú podrías relacionar esta parte? Cuando dice rogándole e hincada la rodilla. ¿Con qué otro versículo podrías de pronto relacionarlo? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Algún otro versículo? O sea, a mí el versículo que se me viene a la mente, pero no sé si esté bien, es cuando Jesús fue a, bueno, no me acuerdo el lugar, pero fue donde el endemoniado Gadareno. Y el ¿Ya? endemoniado Gadareno, claro, y entonces fue y se postró ante el Señor. Ujú. Muy bien, muy bien. Fíjense bien en esto, porque justamente eso está en Marcos capítulo 5 cuando dice que estaba el endemoniado Gadareno. Eh, un hombre que estaba totalmente poseído por una legión de demonios. Hincando también está humilde y no, hincado también está humilde y no altivo.
¿Qué dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? No pierdan el texto de Marcos ya. Pero vamos un ratito al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, cuando el rey Salomón dice que Dios hizo pacto con Salomón. Y uno de los textos que de pronto muchísima gente conoce. Segunda de Crónicas 7, 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí está, justamente lo que dice mi hermana Flor. Humillarse, permanecer, el haberse postrado para los judíos era algo que era imperdonable, postrarse delante de un hombre. Por eso inclusive cuando Cornelio se acerca, llega Pedro a donde Cornelio y Cornelio se arrodilla ante Pedro, Pedro le dice, no lo hagas, yo también soy hombre igual que tú. Pero en esta ocasión vemos claramente cómo el leproso, siendo judío, de una se acerca a donde mi Señor Jesucristo y se arrodilla delante de él, dice, rogándole hincada la rodilla, una señal total de humildad. Ni siquiera le alza a ver, le suplica, rogándole. Imagínense cómo debieron de haber sido las palabras de ese hombre, de pronto hasta llorando. Dice, Señor, si quieres. Es una señal totalmente de humildad. Andrés, ¿qué nos puedes decir tú? A mí me llama la atención el versículo 41, que dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Pero me llama la atención porque lo comparé con otra versión Ujú. y dice, lo que dijo al final hizo que Jesús se enfadara con él, pero extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, si quiero, sana ya. O sea, me llamó la atención en esta otra versión que dice que ¿Qué versión Jesús se es? enojó. Esta es la palabra de Dios para todos, la de la Liga Bíblica que nos obsequiaron. Ah, ya. Interesante, ¿no? Interesante cómo cambia de Sí, y pronto a veces el ajá, sentido. Veámoslo en la traducción del lenguaje actual para poder tener un poquito más amplio. Ya, y sigue, por favor, Andrés, continúa lo que estabas diciendo. ya. Entonces me llama la atención que, ¿por qué es lo que se enojó Jesús? Ya. O sea, que quizás él estaba con toda la predisposición ya de sanarlo. Y quizás para él no era necesario que él se humille de esa manera, sino que simplemente crea en que él lo iba a sanar. Ujú. Muy bien. Fíjense bien en esto. Y bueno, aquí va también una advertencia para cuando veamos otras versiones. Siempre, cuando de pronto nos cause alguna confusión, alguna versión, no se queden con una o dos versiones. Busquen en tres, cuatro diferentes versiones y por último, búsquenlo en el diccionario para poder entenderlo con más amplitud, para tratar de ir al sentido más puro de la palabra, ¿no? En otra traducción dice así, dice, versículo 40 y 41. Un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? 41 dice, Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero hacerlo, ya estás sano. Sin embargo, fíjense bien cómo de pronto a veces puede cambiar un poquito en otras traducciones no dice que se enfadó, solamente en la palabra de Dios para todos. Así que, ojo con eso, mucho cuidado. Siempre yo recomiendo tener varias versiones, pero siempre traten de ir y compararlo en varias traducciones, para así poder llegar a un sentido más profundo de la palabra. Tendríamos que investigar mucho más ampliamente eh, qué quiso decir justamente en el versículo 41, porque el sentido nos dice que Jesús tuvo compasión de él, tuvo misericordia, dice en la Reina Valera. En la versión traducción del lenguaje actual dice, tuvo compasión de él. Así que siempre traten de ver
con un poquito más de, compararlo con otras traducciones, ¿no? Ya. Mi hermana Anita, ¿usted qué nos puede decir de estos dos versículos? ¿Qué le llama la atención? Igual que que la persona enferma, el leproso, tenía la fe de que el Señor le iba a sanar, le iba a curar. Muy bien, muy claro, ¿no? Fíjense Ujú. bien en esto. Cuando hablamos de una observación microscópica, tenemos que fijarnos en cada detalle de las palabras que estamos estudiando. En este caso, por ejemplo, dice, vino a él un leproso. ¿Quién era un leproso? Eso son algunas de las preguntas que tenemos que irnos haciendo. A ver, ¿quién estaba ahí involucrado? Jesús y un hombre leproso. ¿Qué era un leproso en ese entonces? Y si vamos a estudiarlo a profundidad en el contexto histórico de lo que sucedía con la gente que era leprosa en ese tiempo, entendemos que un hombre leproso era prácticamente, la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Número uno. Segundo, que esta enfermedad así provocaba que esta persona tenga que estar aislado totalmente del resto de personas. No podía tener contacto con nadie porque era una enfermedad muy contagiosa. Así que tenía que estar fuera de la ciudad. De hecho, en Israel había un lugar que se conocía como el Valle de los Leprosos, que era donde por lo general iba la gente que estaba con esta enfermedad. Ya. Número tres, que estaba solo. No estaba su familia, no había nadie que de pronto pudiese ayudarle, que pudiera darle de comer. De pronto este hombre no había comido en varios días, no sabemos cómo estaría. Por lo general, como prácticamente la carne del ser humano se estaba pudriendo, era una persona literalmente que era una persona que estaba podrida en vida. Y les animo que de pronto ustedes vean, eh, bueno, van a ser imágenes un poquito impactantes de lo que se conocía de una droga que se llamaba el crocodile. Era una droga que se inyectaba, que le hacían a base de gasolina y era inyectable y era mucho, 10 veces más fuerte que la morfina, si no me equivoco, y cómo literalmente provocaba que la gente se pudra en vida. En este caso, lo que sucedía, para que ustedes tengan un poquito de entendimiento de lo que podría asemejarse a una enfermedad como esta. Una persona que estaba sola, una persona que estaba enferma, una persona que no tenía a quien le dé de comer, estaba totalmente alejado de la sociedad, una persona. Es como ocurrió con el COVID, el aislamiento, el tipo de alimentación de lejos al sanarse debía mostrarse a los sacerdotes. Muy bien, mi hermana Mari, muy bien. Ahí es cuando vamos entendiendo las cosas, vamos viendo los pequeños detalles y lo podemos ir relacionando con las cosas que vemos el día de que han sucedido el día de hoy. La gente cuando estábamos en medio de la pandemia, si alguien caía enfermo dentro de la familia, en el hogar, una de las recomendaciones era la persona tiene que estar totalmente encerrada. Y la comida, o sea, vas y le dejas como si fuese algún preso, ¿no? Le dejas la bandeja de comida ahí en la entrada de la puerta y él tenía que salir, coger y de ahí, siempre con mascarilla, siempre tapado. Prácticamente era lo mismo. Una persona con lepra no podía acercarse a nadie, tenía que estar totalmente lejos. Una persona con lepra también era considerado un maldito delante de los ojos de Dios para el pueblo judío. O sea, ellos consideraban, ¿por qué? ¿Y de dónde sale esta idea de que las personas con lepra estaban malditos? De lo que le sucedió a Miriam o María, como quieran decirle, igual la traducción va a lo mismo, la hermana de Moisés, cuando empezó a murmurar en contra de su propio hermano. Y ahí vemos nosotros que vino esta enfermedad sobre Miriam por parte de Dios por haber estado murmurando contra el siervo del Señor, en este caso contra Moisés. Esto no se aplica hoy en día para nosotros, ¿no? Por si acaso. Fíjense bien en esto. Eh, Ellos consideraban que una persona con lepra es porque tenía tantos pecados que Dios había decidido mandarle esta enfermedad a esa persona. No necesariamente sucedía eso. Porque recordemos una cosa, en el tiempo, en estos tiempos, en los tiempos antiguos, había muchas condiciones o mucha falta de higiene que provocaba también que la gente pudiera llegar a contagiarse de esta enfermedad. Había lugares donde las personas estaban expuestas y que a veces terminaban contagiándose de esta enfermedad. Sin embargo, los judíos consideraban que esa persona era una persona maldita. Y de hecho, cuando veían ellos a lo lejos a un leproso, la tradición decía que ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, y escupir al piso, taparse la cara y correr.
para no contagiarse y no respirar el mismo aire que la persona respiraba. Solamente ahí, fíjense bien, solamente llegamos a la palabra leproso y ya tenemos algunos conceptos de lo que tenemos. Dice, rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Dice, y ahí vemos lo que ustedes allá acababan de mencionar hace un momento. Cuando dice rogándole, es una exclamación de ayuda, de súplica. Si nosotros vamos al diccionario y vemos, porque justamente buscamos en el Strong, es mucho más fácil, y vemos qué quiso decir cuando le rogaba y en la situación de que él se arrodilla delante de Jesús, como ya les había mencionado, para los judíos era algo inaceptable que alguien de su pueblo se arrodille delante de un hombre, de un ser humano, porque eso es idolatría. Y los judíos no se postraban ante nadie, ni siquiera ante el mismo César. Dice, y rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Vemos una actitud totalmente de humillación delante de Jesús de parte de este hombre. Vemos la actitud de Jesús al mirar a este hombre. Nos llama mucho la atención y yo les animo a que de pronto investiguen un poquito más en el texto, en el diccionario, qué quiso decir o qué pasó, por qué Jesús se molestó, si fuese así el caso, ¿no? O qué o realmente qué sucedió, si realmente Jesús se molestó o Jesús se expresa, lo que expresa aquí el texto, ¿no? Que tuvo misericordia. Sin embargo, vamos a ir analizándolo porque de pronto no es que se enojó, sino que ahí está hablando. La palabra puede dar a entender, dependiendo del contexto en el que se vea la palabra en el griego original. Aquí se ve que hubo un sentimiento, una emoción de parte de Jesús. Dice que tuvo misericordia. En la traducción del lenguaje actual dice, y tuvo compasión. O sea, que le dolió verlo así. Y de pronto ahí en la palabra de Dios para todos hay un error de traducción. No un error en la Biblia, sino un error al momento de la traducción. Es Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. El versículo 41 específicamente sería, para que lo puedan analizar y revisarlo con más detenimiento. Dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y aquí vemos algo. Yo les había mencionado que el leproso no podían acercarse, tenían que gritar inmundo, tenía que estar lejos, no podía acercarse a la gente, pero cuando se acerca este hombre a Jesús, Jesús hace lo contrario a lo que dictaba toda la tradición, a lo que dictaba la lógica. Jesús lo toca. Totalmente distinto a lo que de pronto el resto de la gente habría hecho. Porque la gente habría salido corriendo, hubiese gritado inmundo, no hubiese querido tener contacto con este hombre, pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús lo toca y le dice, quiero, sé limpio. En la otra traducción, sí quiero, estás sanado. Fíjense bien en cómo nosotros, de estos dos versículos, podemos ya empezar a desarrollar una exégesis muchísimo más profunda. Para poder entender todo esto, tenemos que ver todo el contexto. En el versículo 35, antes de que empiece la historia del leproso, dice, levantándose muy de mañana, teniendo aún muy oscuro, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Fíjense bien en esto. Continúa después con la historia del hombre leproso, de este hombre que estaba con lepra, del leproso. ¿Por qué no es que sean dos historias aisladas la una de la otra? La una tiene que ver con la otra. Porque mientras Jesús iba haciendo su ministerio, que el principal ministerio de él era predicar, ¿cómo es que este hombre leproso supo que Jesús podía sanarle? El ministerio de mi Señor Jesucristo recién estaba empezando.
Los versículos del 32 al 34 de Marcos capítulo 1 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y a la ciudad ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y ahí sí, levantándose muy de mañana y todo eso. Pasaba la noche, llegó la noche, la gente le traía a sus enfermos, le traía a los endemoniados, Jesús los sanaba, Jesús expulsaba a los demonios y dice que los demonios mismos lo reconocían. Por eso cuando vemos en la historia que mencionaba Jonathan, en el endemoniado gadareno, cuando Jesús se presenta ante este hombre, los demonios contestan y le dicen, ¿qué quieres tú, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Los demonios conocían quién era Jesús y temblaban, de hecho tenían miedo de mi Señor Jesucristo, tal como lo dice en el libro de Santiago. Vemos esto. Estas personas ya empezaron a hablar, a hablarle a los demás. En estos tiempos no había WhatsApp, no había correo electrónico, no había nada de esto, pero ya la fama de Jesús iba creciendo por lo que la gente iba contando a los demás. Ya se enteraron que hay un hombre que puede sanar enfermedades y iban a donde ese hombre, se acercaban a donde Jesús. Vemos que después Jesús, estando levantándose muy temprano, ya acabó la noche, ya sanó muchos enfermos, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, fue a orar. Después vinieron y vino Simón y le dijo, vamos a que prediques también en las otras ciudades, en otros lugares. Dice, y Jesús iba predicando en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Toda la gente sabía que era un hombre que expulsaba demonios, que era un hombre a quien podían acudir. Entonces, ¿cómo es que este hombre llegó a conocer quién era Jesús? ¿Cómo es que este hombre llega y de una se arrodilla a Jesús? Ahí se aplica precisamente lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí vemos no solamente el contexto inmediato de lo que estaba sucediendo en los versículos desde el 29, que si podremos decirlo así, porque en el 29 al 31 habla de que Jesús sana a la suegra de Pedro. De ahí vemos que andaba por todas partes sanando y expulsando fuera demonios. Vemos que se levantaba muy temprano y la gente le traía endemoniados y gente para que los cure. Entonces, quiere decir que la fama de mi Señor Jesucristo ya se extendió porque la gente hablaba de Jesús. Y ahí se aplica esto. Ya lo vemos en su contexto inmediato, los versículos antes pues, después sana a un paralítico, le llama a Mateo, viene la historia de la pregunta sobre el ayuno, lo que recogen espigas, lo que le sana al hombre de la mano seca en el capítulo 3. Vemos que la fama de mi Señor Jesucristo se iba dando a conocer, pero ¿cómo lo relacionamos en el contexto general de todo lo que dice la palabra de Dios? Literalmente iríamos directo a Romanos capítulo 10, versículo 17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La moraleja es que para que el que cree, todo le es posible. Muy bien relacionado. Muy bien relacionado el texto, lo que estamos aprendiendo con lo que nos menciona mi hermana. Marcos capítulo 9, versículo 23, justamente. Y también podríamos relacionarlo directamente con Mateo. Ah, no, sí. Marcos 9, 23. Claro, cuando habla del muchacho que estaba lunático, si no me equivoco. Marcos 9:23. Claro, Jesús le dijo, si crees, al que cree todo le es posible. Lo vemos relacionado también. El hombre, el hombre que se acerca, le dice a Jesús, Señor, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio y le traje a tus discípulos no han podido sanarle. Vemos claramente desde el versículo 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si crees al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Lo vemos claramente. Es como lo que ocurrió con la samaritana y los demás samaritanos que creyeron por lo que ella les habló, luego que creyeron por la misma palabra de Jesús. En Juan capítulo 4, cuando hablamos de la mujer junto al pozo, la samaritana, que dice literalmente
después de que ella, que Jesús le confrontó cuando le dijo, ve y trae a tu marido, y ella dijo, no tengo marido, pues le dice, sí, bien has dicho, no tienes marido y el que ahora vive contigo, pues tampoco es tu marido. Y esta mujer, al darse cuenta que Jesús, cuando le dice, sabemos que ha de venir el Mesías, y Jesús le dice, yo soy, ella se da cuenta que es el Mesías y corre a todos los samaritanos a contarles que Jesús es el Mesías. Y dice que la gente después vinieron a Jesús y ya no creían solo por lo que la samaritana les contó, sino porque ellos mismos le escucharon hablar de Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Pues fueron y contaron a los demás lo que Jesús estaba haciendo. Pasa lo mismo con el endemoniado gadareno. Él quería ir con Jesús, quiere subir a la barca con Jesús y Jesús le dice, no, detente, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Fíjense bien cómo se va relacionando en su contexto general estos dos versículos. En su contexto general ya lo podemos ir relacionando con muchas otras historias, pero llegamos al mismo punto. Humillación de parte del ser humano ante Dios, reconocer quién es Dios, reconocer quiénes somos nosotros y que la gente puede llegar a creer en Jesús no por lo que ven solamente, sino más bien por lo que escuchan. Ese es el llamado que nosotros tenemos, a poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero poder hacerlo de una manera correcta. Pero para poder hacerlo de una manera correcta necesitamos esto, observación microscópica. Los pequeños detalles pueden hacer la diferencia para poder entender el texto. Si está claro hasta aquí, por favor, digan, sí, no, ya nos hizo bolas, pastor, hable serio. 4 pasos en la observación microscópica. Anotarán, 4 pasos en la observación microscópica. Es así. Identificar palabras claves del texto, como lo que acabamos de hacer, ¿no? La palabra leproso, la palabra rogándole, el hecho de que en una traducción dice que se enojó, en otra traducción dice que más bien tuvo misericordia o compasión de ellos. Identificar palabras claves, identificar las frases claves del texto. Una frase clave aquí en esto sería el si quieres, una frase muy, muy importante dentro de esto, ¿no? Identificar la información clave del texto, lo que les mencionaba, ¿no? En el caso del leproso, qué era un leproso, dónde vivía un leproso, cómo lo consideraban la gente. Todas estas cosas son detalles bastante importantes que debemos de tener en claro. Identificar la estructura clave del texto. ¿Cuál es el sentido general de lo que quiere decir ese texto? ¿Por qué Marcos hace énfasis en esta historia específicamente? ¿Por qué, qué vio de interesante aquí Marcos para que lo haya considerado dentro de su evangelio? Porque si vamos al evangelio de Lucas, ya casi al final, perdón, al evangelio de Juan, casi al final, Juan dice que hay muchísimas cosas que no pudieron ser escritas en estos libros. O sea que el ministerio de mi Señor Jesucristo iba mucho más allá. O sea, no podríamos contar a cuánta gente ayudó. Pero hay una razón por la cual, en este caso, Marcos decidió que esta historia dara detalle la situación de esta historia. Así que eso tenemos que irlo estudiando. En la página 12 de su material, vamos a tener algunos ejemplos de observación microscópica. La observación microscópica puede entender los detalles del libro. La idea es observar el libro que estoy estudiando detenidamente, buscando recolectar la mayor cantidad de datos posibles. Unos ejemplos, Mateo, Juan o Marcos 8 del 31 al 33. Eso lo pueden ir revisando para hacer una comparativa. ¿Sí? Ya tienen esto, ¿no? Estamos en la página 13 de sus materiales que pueden ir leyendo. 4 pasos de la observación microscópica. Identificando las palabras claves, los verbos. Los verbos son las palabras
más importantes de las frases. Y cuando nosotros tenemos esa parte, vamos a poder identificar este tipo de verbos. Tiempo, modo, voz, persona y número. A pesar de que aquí en la historia que acabamos de leer en Marcos, dice que este hombre leproso se acerca a donde Jesús, parecería que estaban solamente este hombre y Jesús. Pero si vemos en el contexto general, vemos que Jesús no estaba andando solo. Jesús siempre estaba con sus discípulos. Y en esta ocasión, a pesar de que aquí la Biblia no lo menciona, se da a entender que Jesús estaba con sus discípulos cuando este leproso se acercó a donde Jesús. Solamente tengan en cuenta esto. Y bueno, ya lo he recomendado, pero les animo a que vean la serie de The Chosen. A mí me llamó mucho la atención justamente esta historia, porque en la serie se ve que están ahí los discípulos y vemos cuál puede ser la reacción que tuvieron los discípulos de Jesús en el momento en que se acerca a esta persona. Y vemos también la actitud que toma Jesús para con esta persona. Ahora, tengan en cuenta esto. La serie o la película o lo que sea que vayan a ver, nunca va a tener mayor autoridad que la palabra de Dios. Siempre cuando vean alguna serie que hable acerca de la Biblia, por favor, siempre vean que sea muy acercada a la historia, al texto original para que podamos ver que no se tergiversen las cosas, ¿sí? Ya, muy bien. Recuerden esto. Tiempo, modo, voz, persona y número. ¿Cuántas personas había? ¿Quiénes nomás estaban? ¿Cómo hablaron? ¿Qué tipo en qué tipo de manera habló? Lo que ustedes mismos mencionaban. No se acercó pidiendo o exigiendo algo, se acercó suplicando. El modo en que lo hace y el tiempo en que lo hace. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del contexto histórico. O sea, en qué tiempo estaban viviendo, cómo se consideraba a estas personas, todo lo que incurría a esta historia. Creo que hasta ahí estamos claros. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes, por favor, acerca de lo que estamos estudiando? Háganlas en este momento, porque ya nos quedan 9 minutos. Dudas, preguntas, inquietudes, Una consulta, pastor. De lo que pregúntenme. estamos leyendo en el libro de Marcos 1, de 40 y 41, según una otra Biblia que decía Andrés Ujú. o sea, que Jesús se enojó, se podría, digamos, comparar al versículo 43, donde dice, entonces le encargó rigurosamente. O sea, podemos decir que Jesús tal vez tenía una actitud enojada o no, No o más creo. estricta. De pronto ahí yo más bien veo un error de traducción en esta traducción, en Dios habla hoy, si no me equivoco, es la Esta es palabra la, de Dios. sí, no, bueno, en la Palabra, que decía Andrés era, no sé, creo que la que nos dieron La sí, palabra de Dios para todos. palabra de Dios para todos, eso. Sí, por eso tenemos que fijarnos, no se conformen con una o dos traducciones, siempre revísenla en más traducciones. Déjenme ver, creo que bueno, yo tengo algunas traducciones, pero el hecho mismo de que en el versículo 43 dice que Jesús le dijo que no vaya a decírselo a nadie, ¿no? Que dice que le encargó rigurosamente y le despidió. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Ahí en ese momento también dice que él no se quedó callado, sino que él fue y le contó a todo el mundo lo que había sucedido. Bueno, pero eso va en otro sentido más bien. Sin el... embargo, siempre tengan en cuenta esto. ¿Ustedes creen, así hablando así de una manera más, ¿cómo se diría? Más morocha, más... si ustedes hubiesen estado ahí, ¿creen ustedes que mi Señor Jesucristo se hubiese enojado en ese momento? En Dios habla hoy y dice, Jesús tuvo compasión de él. Dice, Dios habla hoy. Sí, para Jesús. O sea, mi Señor. Y el que él mismo dijo, que cualquiera que se acerque al Padre y pidiere cualquier cosa en el nombre de él no se enojaría. O sea, entonces ahí sí podemos darle sentido. Por eso es necesario que conozcamos en sí mismo
Yo podría decir, el que se enojó fue Pedro. Jamás el que lea enojado es un error de la traducción. Sí, yo también considero eso. Es un error de traducción. Por eso, espérenme un segundo, ya déjenme ver una cosa. Vamos a ver el diccionario de concordancia bíblica Strong. Dice, ¿qué palabra era? Misericordia. Es, ya, déjenme ver. Ay, pero mejor lo busco en internet más rápido. Misericordia. Ya, a ver, misericordia. Es la palabra 2616 la que aparece. Ah, ya. Ya entiendo por qué en esa traducción dice que, que se enojó. Ya, la palabra en hebreo, según el diccionario Strong, es la palabra 2617 que se relaciona directamente con la palabra 2616. La palabra es Gesed en el hebreo, la palabra Gesed, ¿ya? Y recuerden una cosa, para poder entender un poquito más, tener un poquito más amplio esta parte, más amplio el conocimiento de esta parte. Eh, en el tiempo de Jesús no se hablaba literalmente solo en hebreo, se hablaba en arameo. Y había cositas que se mencionaban también en el arameo y palabras que se asimilaban. Ya, la palabra Gesed literalmente se puede traducir como bondad, clemencia, benevolencia, misericordia o también afrenta, que lamentablemente en ocasiones se confunde esta palabra afrenta con la palabra enojo, ¿ya? Es por eso que en la palabra de Dios para todos se aparece como enojo, pero en realidad el sentido más cercano vendría siendo clemencia, bondad, misericordia o benevolencia, o sea, eh, que tuvo compasión de la persona en sí misma. Por eso siempre es bueno tener el diccionario a la mano, porque a veces la traducción que de pronto estoy leyendo puede contener errores. La misma Reina Valera tiene algunos errores de traducción. Y así, todas las traducciones pueden tener errores. Por eso tenemos que buscar el sentido más puro, más acercado a la traducción, al lenguaje original, para poder entender bien esa partecita. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí están vivos? Sí. Ahí sí. Ya. Ujú. Sí, Dice, está claro. muy bien. Dice, enternecieron las entrañas y extendió su mano y tocó. Biblia textual número 3, tercera edición, perfecto. Dice, y se enternecieron las entrañas y extendió su mano y lo tocó y le dice, quiero ser. Claro, habla de un sentimiento cuando el error es en la palabra cuando tradujeron la palabra gesed, lo tradujeron como enojo, cuando en realidad significa que como que le dolió, es un sentimiento. Sí, muy bien, muy bien. La Biblia textual, tercera edición, sí, muy buena traducción. Y esa, también hay una traducción, es la traducción de la Peshita, es una Biblia que se acerca bastante al texto, al lenguaje original. Así que yo les animo a que puedan adquirir, a que puedan tener varias traducciones, ¿no? Y en este caso, muy recomendable la Biblia textual. Yo sí, personalmente, yo sí recomiendo todas las que puedan tener, la verdad. Así que espero que esto haya quedado claro, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o duda o inquietud que tengan? ¿No?
No dicen nada, pues, me dejan en blanco. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿ya? Y cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber y traten siempre, siempre tengan a la mano el diccionario. Mi recomendación personal, siempre tengan, o por lo menos en internet, está el Strong, está en la página de bibliatodo.com. Bibliatodo.com para que ustedes, ahí tienen varios diccionarios, traducciones y Biblias paralelas para que pueda ser más fácil el estudio de la palabra. Así que, muy bien, mis amados hermanos, ya se nos termina el tiempo. Espero que todo haya quedado claro y cualquier duda, pues ya saben, pueden hacérmela llegar. Esta semana solamente tienen esa tarea que les mencioné hace un momento, ¿no? Que puedan hacer, ¿dónde estaba? Eh, acá se me fue. No, estaba en la página 11, si no me equivoco, de sus materiales. Sí, solamente la página 11 de sus materiales. Eso queda como tarea para la próxima semana. Y sí, vamos a dejar de compartir esto. Ya, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo pidiendo dirección de nuestro Señor, pidiendo que sea Él ayudándonos. Igual la clase de mañana de homilética, estén atentos y con la bendición de Dios vamos a seguir aprendiendo más. No se dejen engañar de falsos maestros, de falsos predicadores. Tengan muy en cuenta qué clase de personas son las que estamos escuchando en internet. Y si tienen dudas acerca de lo que yo mismo les estoy enseñando, por favor, investiguen. No se queden solamente con lo que el pastor dijo. Es necesario que ustedes tengan el pleno conocimiento de todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Eh, Andrés, por favor, ¿nos puedes guiar en oración? ¿Aló? Yo, Dele. que no se oye. Sí, sí, por favor. Bueno, eh, amado Señor, qué privilegio es aprender más de ti. Eres tan bondadoso que nos das un día más de vida para reunirnos, para enriquecernos de conocimiento, para servirte, para también ser hacia el camino de ser santos, Señor, y ser útiles para tu obra. Por favor, Señor, sigue bendiciendo a cada persona que te clama con el corazón. Cuida nuestra noche y el día de mañana, Señor. Que se sigan deleitando en tu presencia, Señor, en tu amor. Queremos cada día ser más sabios. Queremos ser más como ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, no se olviden también, el día miércoles tenemos culto de oración. Si tienen peticiones de oración, por favor, háganlas llegar a WhatsApp o al grupo. Pongan ahí sus peticiones de oración para estar orando por cada uno de ustedes. Señor les bendiga, tengan buena noche, descansen y nos vemos el día de mañana en la clase de homilética. Bendiciones. De mañana. Hasta mañana, Buenas noches. hasta mañana, hermanos. Bendiciones.